Saludos, despiertos del siglo XXI. Bueno, pues como decimos siempre, el mayor cambio es el de nosotros mismos. Si nosotros cambiamos, pues todo cambia, ¿no? Y bueno, en el día de hoy voy a aprovechar una jornada, sesión o conferencia, bueno, pues que tuve el honor junto con un compañero eh, de una comunidad blockchain de dar en la Universidad de Alicante, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, en el cual hacemos una introducción a blockchain y a Bitcoin y al dinero, ¿no? Entonces, bueno, como es bastante largo, que dura bastante tiempo, vamos a hacerlo en diferentes partes, ¿no? Este vídeo, ¿no? Y bueno, la primera parte vamos a hablar de, porque creo que es muy importante en estos momentos, con todo lo que está pasando, conocer la historia del dinero y conocer lo que es el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues en el día de hoy, pues principalmente no vamos a hacer ni resumen del innombrable, vamos a pasar palabra, que ya aburre un poco, esperemos que todo vaya bien, vamos a ser positivos y vamos a centrarnos exclusivamente de hablar hoy domingo, bueno, pues de lo que es día 22 de marzo, me gusta el 22, vamos a exponer y os voy a poner un vídeo bueno, pues de lo que hablamos sobre la introducción a blockchain y Bitcoin y principalmente la parte que es de la historia del dinero. Y bueno, pues allí vamos a dejar la presentación. Ahora vamos comentando o bueno, luego hablamos. Venga. Así mucha gente, lo justo yo creo. ¿Quién de aquí tiene criptomonedas o Bitcoin? Para poner un poco en contexto, ¿vale? Vale. ¿Quién es programador o es ingeniero o viene de ingeniería? Vale, también por poner un poco en contexto el tema. ¿Alguien viene, yo qué sé, pues de otras facultades, de económicas o algo así? Vale, también. Ok, vale. Pues nada, pues os cuento un poco la charla, ¿no? De qué va a ir mientras esperamos a que venga gente. Yo soy licenciado en Economía y trabajé en banca durante 17 años, entonces por eso no me creo nada. Creo que estoy confundido, pero no me creo nada, porque después de tanto tiempo trabajando en el sector financiero y habiendo estudiado Economía, imagino que debí ser muy mal alumno, pero hubiera un montón de cosas que no me contaron. Entonces ahora con 40 y pico años empecé a descubrir cosas que no me habían contado o yo no había aprendido, pero yo soy licenciado en económicas, ¿no? Entonces, bueno, os cuento eso un poco porque yo voy a dar la visión económica de por qué el Bitcoin, y es mi visión, probablemente dudar, ya sabéis que hay que dudar de todo lo que os cuentan, ¿no? Entonces dudar lo que os cuente, pero yo voy a dar un poco el enfoque de lo que es la parte económica, de por qué Bitcoin o por qué el dinero, ¿vale? Eh, pues mi compañero Arturo es desarrollador, es programador. Buenas, yo soy Arturo, soy ingeniero informático, estudié aquí en la Universidad de Alicante y bueno, luego me hice un máster en la UNIR como experto en desarrollo de aplicaciones blockchain. Y bueno, yo voy a tocar un poquito más la parte técnica, voy a intentar explicar los conceptos básicos que creo que se tienen que entender para comprender lo que es una blockchain y cómo funciona una blockchain. Y luego os voy a hablar de un proyecto concreto, que es el proyecto Eternity, que es una blockchain en la que también estamos colaborando nosotros. Y bueno, y explicaré las características que han hecho que nos unamos a ese proyecto, que yo creo que es muy interesante. Entonces, pues eso, un poco el taller va a ser, por un lado, una introducción a blockchain o a Bitcoin, desde el punto de vista primero de moneda como tal. Luego entraremos en el aspecto más técnico de blockchain. Luego, de usos de la tecnología blockchain. Y entonces, pues centrándonos el uso en concreto en finanzas, ¿vale? En toda la parte de DeFi. ¿Os suena eso de DeFi a alguien? ¿Alguien ha utilizado alguna aplicación DeFi? Bueno, pero suena por lo menos, ¿no? Vale. Y bueno, pues sí, luego ya la última parte del taller, bueno, os comentaré, estamos con un proyecto que es un laboratorio de DeFi para intentar promover lo que es las aplicaciones DeFi. Y luego pues hablaremos en concreto, como ha dicho Arturo os contará el tema de la blockchain de Eternity en concreto, ¿vale? Es una blockchain de segunda generación,
¿no? Más o menos, de tercera ya. Intenta mejorar cosas que tenía Ethereum. ¿Ethereum nos suena a alguien? Sí, ¿no? Vale. Entonces tiene unas mejoras, ¿no? Con respecto a Ethereum, ¿no? Sí, bueno, básicamente luego me enrollaré un poquito más con esto, pero lo que intenta solucionar sobre todo, que es el problema que se encuentra hoy en día en las blockchains actuales, es el tema de la escalabilidad. Y bueno, si conocéis un poco Bitcoin, sabéis que es lenta en cuanto a transacciones, aunque luego existen aplicaciones, digamos, de segunda capa que se llaman, como Lightning Network. Pero bueno, todo esto ya te digo que lo explicaré luego un poquito más adelante, y si tenéis cualquier duda, como sé que hay gente que viene de económicas, como habéis dicho, si tenéis cualquier duda o queréis saber algún aspecto técnico de esto, pues en cualquier momento levantad la mano y resolveremos las dudas que buenamente podamos. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Porque hemos hecho tiempo y veo que no viene nadie más, entonces vamos a empezar. Bueno, como os he comentado, pues un poco lo primero que quería centrar es un poco lo que es la usabilidad, ¿vale? De la tecnología blockchain en las finanzas en concreto, ¿no? Y yo creo que es muy importante empezar a hablar del concepto del dinero, ¿no? Y bueno, pues los de económicas, pues probablemente pues esto les va a aburrir un poco más, ¿no? Pero a lo mejor pues los que venís de la parte técnica o de programación o de ingeniería, pues esto os suena menos, y yo creo que es muy importante conocer lo que es el dinero. Y lo digo por lo siguiente, y es que hoy en día todo funciona con dinero. Yo he ido a sacar esa botella de agua y he tenido que poner dinero para sacarla. Y creo que para pagar la matrícula de la universidad, pues creo que necesitáis dinero. Un niño, si necesita los pañales, que sus padres se los compren, pues necesitan dinero para comprar los pañales, ¿no? Entonces, yo creo que queramos o no queramos, vivimos en un mundo en que las finanzas son básicas, y entender las finanzas son básicas, porque, bueno, pues puede ser que el no conocer las finanzas te lleva a problemas graves, ¿no? Y creo que es importantísimo. Y digo conocer las finanzas, digo los conceptos básicos porque las utilizamos, es que lo estamos utilizando. Y entonces tenemos que conocer un poco en qué consiste todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues yo creo que lo primero que habría que definir es qué es el dinero, ¿no? Y al final, pues el dinero, pues como pongo en la diapositiva, es un activo o un bien que sirve como medio de intercambio, ¿vale? Entre transacciones, ¿no? Y es aceptado por la sociedad y sirve para pagar, pues eso, pues bienes o mercancías, servicios e incluso obligaciones tributarias o deudas, ¿no? Más que nada es un medio de intercambio aceptado, ¿no? Podemos decir que eso es lo que es el dinero, ¿no? Bueno, pues ¿qué tres características tiene que tener el dinero, ¿no? Pues tiene que ser reserva de valor. Eso significa que, bueno, puedes guardarlo, ¿no? Y almacenarlo como una fuente de ahorro. Si no, pues no tiene ningún sentido el dinero. Luego tiene que ser un medio de cambio. Tiene que ser aceptado para cobrar y pagar, ¿no? Y luego tiene que ser una unidad de medida, con lo cual los bienes pueden medirse, ¿no? con ese dinero, ¿no? Pues puedes decir pues que una casa vale X Bitcoin, ¿no? O que una casa vale X euros. Tiene que servirte para medir, ¿no? El precio de los bienes y servicios. Quería un poco hablar de lo que es la historia del dinero, ¿no? Y si os dais cuenta, lo pongo antes de la crisis financiera de 1907, y luego, ¿ves? Esto es la crisis financiera de 1907, y luego vamos a hablar después de la crisis financiera de 1907. Y es que creo que es algo básico, ¿vale? Porque qué curioso que en 2007, 100 años después, pues pasó algo muy parecido otra vez, ¿vale? Y es muy casual. Entonces, por eso lo he hecho antes de 1907 y después de 1907. Bueno, pues, ¿cómo empieza la historia del dinero? Bueno, pues al principio, estamos hablando de miles de años atrás, pues la gente lo que hacía eran trueques, ¿no? Según yo he leído por ahí en historia, no sé si es verdad o mentira, pero dicen que los fenicios en la costa del Mediterráneo, y como estamos aquí en la costa del Mediterráneo y somos más fenicios de lo que nos creemos,
pues os cuento el ejemplo de los fenicios, ¿no? Los fenicios que venían de por ahí, pues de las zonas ahora que han habido un montón de guerras, ¿no? En el otro oriente, en el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Pues venían con mercancías porque principalmente eran comerciantes y dejaban bueno, pues en las playas o en las costas dejaban sus mercancías, ¿no? Y entonces, bueno, pues esperaban que las cambiaran los habitantes de esas poblaciones, pues las cambiaban por otras mercancías, ¿no? Y hacían intercambios. Entonces, bueno, el inicio es el trueque, ¿no? Y aquí pongo un concepto y es que quiero hablar de esto. Por un lado está el tema económico, que es la producción de bienes y servicios, eso es producir bienes y servicios, pero luego está el tema financiero, que es el dinero, que es lo que vamos a hablar. Y en el tema financiero es que para intercambiar bienes y servicios o haces trueque o necesitas dinero para intercambiar esos bienes y servicios, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de la parte económica, sí que vamos a centrarnos en hablar de la parte financiera, del dinero, ¿no? Bueno, pues posteriormente había dinero mercancía, como puede ser la sal, dientes de ballena, conchas, metales preciosos. Lo más conocido sobre todo eran los metales preciosos, ¿no? El oro, la plata, eso se ha hablado bastante, ¿no? Posteriormente, en el siglo X antes de Cristo aparecen lo que son las monedas, ¿vale? Moneda oro, moneda plata o moneda cobre, en civilizaciones como Grecia, como Roma, como China, como la ciudad de Lidia, en Turquía. Pero bueno, estoy seguro que hay muchísimas civilizaciones más, ¿no? en el planeta, ¿no? Que empiezan a utilizar las monedas, ¿no? De metales preciosos, ¿no? Ya en el siglo X y XI después de Cristo, eso era antes de Cristo, pues unos 2000 años después, aparecen los billetes, ¿no? Que es una sustitución de la moneda, como unidad de peso por unidad de valor. Pero esos billetes, como veis, tanto en China como los orfebres, los goldsmith, el contravalor era en metales preciosos. En concreto, en China lo que hacían eran certificados en los cuales decían que ese certificado valía por el peso en plata. Y los goldsmith, pues lo que hacían eran certificados en los cuales decían que ese billete valía por el contravalor en oro, ¿no? De hecho, los goldsmith lo que hacían era, pues yo creo que estas son las primeras civilizaciones que empiezan a utilizar el billete, no la moneda, sino el billete. Y lo que hacen los orfebres, por ejemplo, que lo conozco un poco más, los goldsmith, lo que hacían eran, bueno, pues los habitantes tenían oro y ellos tenían bóvedas, tenían almacenes y les guardaban el oro. Y pues les daban un recibo diciendo que tenían almacenado en la bóveda del goldsmith pues tantos kilos o tantas monedas o tantas toneladas de oro, ¿no? Bueno, los goldsmith con los billetes ya empiezan a hacer algunas de las suyas porque una de las cosas que hacen es que se les ocurre la brillante idea de como ellos daban papelitos y billetitos diciendo el valor de oro, pues empiezan a ocurrírseles dar papelitos de esos diciendo que había más cantidad de oro de la que tenían en los depósitos, ¿no? Y entonces, pues en esa época ya empezó a venir una de las primeras crisis financieras, ¿no? Y bueno, pues que hubo un momento en que bueno, pues los ciudadanos quisieron retirar ese oro con los billetitos y se encontraron que les habían engañado y que no estaba ese oro guardado y ahí ya viene, bueno, curioso que creo que se juntó más o menos con las épocas de las pestes y esas cosas, pues mira, muy curioso, ¿no? Vienen problemas financieros y vienen problemas de salud, ¿no? Bueno, en el siglo XIX, yo creo que fue un poco antes, en el 1700 o por ahí, finales de 1700, empieza el patrón oro, ¿no? El patrón oro es, bueno, pues que el emisor de la moneda garantiza que se puede cambiar ese billete por la cantidad de oro que pone el billete, ¿no? Entonces, como veis, hasta antes de la crisis de 1907, bueno, pues siempre hay un dinero mercancía detrás, ¿no? Un dinero oro o un dinero, pues mercancía, ¿no? Principalmente oro, ¿no? Siempre el dinero está respaldado por oro, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre en el año 1907, ¿no? Que se produce la primera crisis, bueno, no la primera porque ahí vienen más crisis antes, pero bueno, una de las crisis más fuertes que hay, ¿no? En los cuales ya aparece JP Morgan, ¿habéis oído hablar de JP Morgan? El banco JP Morgan, bueno, pues el fundador, que no me acuerdo ahora de su nombre, John Pierpont Morgan, en el 2 de diciembre de 1907, ante una crisis que hay,
para salvar pues a salvar la bolsa, porque había caído un 50%, tiene que reunirse, se reúne con los 120 mayores financieros y banqueros de la época de allí de Estados Unidos para inyectar liquidez en el mercado. No sé si os suena 2007, que empezaron a inyectar liquidez en el mercado, los bancos centrales, ¿no? Entonces, en el año 1907 tienen que empezar a hacer préstamos, ¿no? Para estabilizar la economía, ¿no? El 22 de noviembre de 1910, JP Morgan se reúne en el club de la isla de Jekyll, porque lo que intentan hacer es, en varios países europeos y en otros países, había un banco central, ¿vale? El Banco Central lo que hacía era, en el momento que se necesitaba dinero ante una crisis, empezaba a emitir dinero, ¿no? Era como si dijéramos el prestamista de última instancia. Y en Estados Unidos no había ningún banco central. Entonces, lo que tuvieron que hacer los banqueros eran ellos poner dinero para inyectar inyectar liquidez en el sistema, ¿no? Y bueno, pues lo que intentan hacer es, intentan hacer una serie de reuniones los banqueros americanos y el 23 de diciembre, qué curioso, un día antes de Nochebuena y las Navidades y todo eso, cuando la gente está pendiente de comprar las cosas, no está pendiente de otras cosas, más que comprar los regalos de Navidad y esas cosas, pues el 23 de diciembre de 1913 se crea la Fed, ¿no? Que es el Banco Central Americano, si dijéramos, la Reserva Federal del Banco Americano, ¿no? Bueno, en esos momentos, ¿vale? Pues sabéis que esos años de crisis fueron muy convulsos, ¿no? De hecho, pues se produce la Primera Guerra Mundial, se produce la crisis de 1929, se produce la Segunda Guerra Mundial, y durante toda esa época lo que se está haciendo es inyectar liquidez. Inyectar de la nada, están inyectando préstamos, inyectando liquidez, ¿no? Fijaros lo que llevó a inyectar liquidez en los mercados. Se intenta solucionar un problema en 1907 de una crisis financiera importante, más que nada por especulación. Resulta que los grandes capitales estaban manipulando varias compañías de cobre, me parece que era, y entonces todo eso hace que la bolsa se vaya a las nubes y era todo falso, era mentira, era especulativo absolutamente todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentan solucionar el problema con más especulación, ¿no? Y pues al final la que es la historia es que está llevando a la Primera Guerra Mundial, lleva a la crisis de 1929 y lleva a la Segunda Guerra Mundial. Tanto que en el 22 de julio de 1944, en los tratados Bretton Woods, tienen que volver otra vez al patrón oro, ¿vale? O sea, se ha estado una temporada intentando inyectar liquidez con préstamos a la economía y pues no está resolviendo nada. Está provocando pues más problemas, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, pues en el 22 de julio de 1944 se vuelve otra vez al patrón oro, en el cual los billetes tienen que respaldarlos en oro, ¿no? Y la divisa, el dólar, es la divisa en la cual tiene que respaldar su divisa en oro. Tiene que haber la cantidad que pone el billete, tiene que estar respaldado en oro. Todo eso ocurre hasta el año 1971, en el que el presidente Nixon pues, decide eliminar el patrón oro. Se salta los acuerdos de Bretton Woods y dice que no tienen el oro que se decía, que no pueden respaldar los billetes del dólar americano en dólar, ¿no? Entonces estamos desde el año 1971, pues otra vez con un sistema fiduciario, ¿no? Un sistema que los billetes no están respaldados en ningún metal precioso, ¿no? Bueno, pues en 2007, como sabéis, los bancos centrales empiezan a inyectar liquidez dando préstamos a los bancos y en el caso de España también a las cajas de ahorros, que creo que no queda ninguna de lo que eran las cajas de ahorros, han terminado todas por el camino. Y bueno, creo que no se ve bien. No se ve bien lo que pone el billete de dólar de $100, pero el billete de $100, si lo veis ahí el texto que escribe, el texto que hay en el margen, en vuestro margen derecho, ¿vale? Arriba. Pone que ese billete, ¿vale? Esto es antes del año 1971. Ese billete indica ahí que esos $100 se pueden conseguir en oro, ¿vale? Ahí todavía estamos con los dólares oro, que se pueden convertir en oro. Luego ya aparece he puesto este billete que es muy Illuminati y eso, que habla mucho de conspiración y todo eso, la pirámide, el águila y todo eso, pero es que están despistando ese billete, porque lo importante, me voy a adelantar, es este otro. Este es el billete actual. El billete actual de dólar
lo importante no es el lado del billete que todo el mundo pone, es este. Y creo que ese sí que lo leéis bien, ¿no? Pone que este billete o esta nota es un título legal de toda la deuda pública y privada. O sea, fijaros el cambio que hay en la sociedad. De que el dólar esté respaldado por oro, a que el dólar, como ponen los billetes, porque el billete te lo indica, vamos, es muy sencillo, tan sencillo como leer un billete de dólar. Te dice ya el dólar, el de ahora, que no está respaldado en oro, está respaldado en deuda pública y privada, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que quiero, por eso pongo antes de 1907 y después de 1907, y es que a partir de 1907 empieza el dinero fiat, ¿vale? O dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiat o el dinero fiduciario? Bueno, pues al final algo fiduciario es algo que depende de crédito y de confianza, ¿no? ¿Vale? De hecho, fijaros como veis en el billete de dólar, en este lado no, es en el otro lado del billete de dólar de ahora, pone en Dios nosotros confiamos. Sí, confianza, ¿no? Hemos pasado de que yo confío en que tienes depósitos de oro, ¿vale? Realmente tu billete está respaldado en oro, a otro sistema nuevo, y es que tengo que confiar en Dios. Y si soy ateo, también tengo que confiar en Dios. Pues eso, tío, hay que confiar pues, en que un alma caritativa pues, nos sea un poco, no sé, honesto o legal, ¿no? Y bueno, al final, eso es lo que quiero un poco que veamos, ¿no? Que el dinero actual no es nada. Representa nada, absolutamente nada, sí. Representa la deuda pública o privada, pero es que igual que el dólar es el euro. Está representando la deuda pública y privada que tenemos en la sociedad, ¿no? Que hemos, bueno, pues me he adelantado un poco, ¿no? Porque vosotros qué pensáis, por ejemplo, hay dos ideas muy preconcebidas en la sociedad. Por un lado es que los bancos actúan como intermediarios entre ahorradores y demandantes de crédito. Y luego, por otro lado, se dice y se cuenta por ahí, ¿quién emite el dinero? ¿Quién creéis que emite el dinero? Yo creo que da bastantes pistas, ¿no? Pero ¿quién emite el dinero? ¿Quién creéis que emite el dinero? ¿Los bancos centrales emiten el dinero? A ver, ¿qué creéis? ¿Que son los bancos centrales o que es otro organismo? ¿Pero los bancos o el Banco Central? Pregunto, no, estoy haciendo una pregunta. Porque, vamos a ver, la gente cree que son los bancos centrales los que determinan la cantidad de dinero en circulación. Es que esta pregunta es importante porque todos tenemos dinero en el bolsillo y tenemos que saber si nuestro dinero qué valor tiene, ¿no? Y entonces, yo te digo, mira, los euros, por ejemplo, esto es un billete, con lo cual ha tenido que emitir alguien el billete. Pero me refiero, el valor del euro. ¿Cómo se genera el euro? ¿Cómo se crea el euro? ¿De dónde sale ese euro? ¿De billetes? ¿Sale de los billetes? ¿Se emiten billetes y sale el dinero de los billetes? Algo de billetes debe haber. Los billetes. ¿Y todo el dinero se emite en billetes? Vale. ¿El dinero electrónico cómo se emite? ¿Cómo se crea el dinero electrónico? ¿Cómo se crea? Bueno, ¿cómo se crea el dinero electrónico? Vamos a olvidarnos del M1, el M2, el M3, el M4, que eso me lo explicaban a mí en economía y yo no llegaba a entender. De hecho, cuando he ido a mirar los libros de economía, resulta que en algunos de los libros, de libros así de tochos, de macroeconomía y de microeconomía, he cogido varios libros así de tochos que habían y solamente he conseguido encontrar un párrafo así de pequeñito donde me dan un apunte de cómo se emite el dinero, cómo se crea el dinero. Bueno, emitir emitir te está refiriendo por los billetes, ¿no? Porque emitimos billetes, ¿vale? Voy a ser más amplio. Vamos a decir la creación, cómo se crean los euros que tenemos en circulación en el sistema. ¿Lo he dicho más correcto así? Sí, pero esa masa monetaria, vamos a ver la realidad, vamos a olvidarnos de la masa monetaria. O sea, lo que quiero decir, fíjate qué difícil es, ¿no? De responder hasta... Porque un M1, un M2 es algo muy ambiguo, ¿no? Ok, ¿Y, y,
Pero me estás diciendo que es el Banco Central el que crea el dinero. Vale, bien. Pues, bueno, dudad de todo lo que digo, pero yo lo que me he informado hasta la actualidad es que, como bien decía David desde el inicio, quien realmente están creando el dinero en circulación en las sociedades desarrolladas son los bancos privados. De hecho, los bancos centrales no emiten jamás dinero, ni controlan la emisión, ni la M1, ni la... Bueno, los billetes imagino que sí, ¿no? Lo que es la emisión como tal, pues tendrá que ser un organismo regulador como un banco central, pero te quiero decir lo que es la mayoría del dinero. De hecho, hay una diapositiva por aquí, que me estoy adelantando, el 97% del dinero son préstamos. Y no son préstamos del Banco Central, ¿correcto? Vale. Ese era un poco el concepto que quería transmitir. No sé si mejor o peor, gracias por la ayuda, pero quería transmitir un poco este concepto, ¿no? Ya imagino que a lo mejor yo fui un estudiante de economía pésimo, pero aprobé y terminé, tengo mi título, ahí lo tengo. Estoy pensando ahora con 50 años hacer el doctorado y, bueno, realmente nunca llegué a entender esto y yo creo que es muy importante entender el sistema financiero y entender cómo se crea el dinero, independientemente si los agregados monetarios, ¿no? De la oferta monetaria, el M1, el M2, creo que estaba hasta M4, no sé si llega a haber un M5, ya me pierdo, pero bueno. Entonces, yo creo que es muy importante quién y cómo se crea el dinero, ¿no? Bien, y ahí es donde quería llegar, ¿no? Los bancos comerciales, efectivamente, crean el dinero de la nada, concediendo préstamos a los particulares, a las empresas no financieras y a las empresas financieras, incluso a los estados. Pero son los bancos privados los que prestan el dinero. Y bueno, bajo una promesa de pago que tienen que pagar o bajo unas garantías que tienes que firmar unos préstamos ante un notario, pero en el fondo son promesas o garantías de... Pero realmente el dinero se genera así, ¿no? Entonces, bueno, un poco la secuencia del dinero, pues imaginaros que un banco comercial te presta dinero para comprarte la casa, ¿no? Posteriormente lo que hace el Banco Central, un banco central, no un banco comercial, presta dinero para comprarte una casa. ¿Qué hace posteriormente ese banco? Pues hace un apunte contable y te apunta en su contabilidad como que eres un deudor, con lo cual te apunta en su activo, ¿correcto? El banco, yo cuando estaba en banca me decían, que aquí esto al revés, Cuando lo primero que me enseñaron son a analizar los bancos. Yo llegué en el año 1996 en la banca, me voy a ir por otro lado, pero bueno, creo que es importante contar esto. Yo llegué en el año 1996 a la banca y había habido una crisis financiera en España en el año 1990, 91, 92 y una crisis a nivel mundial. De hecho, yo en el año 1996 entré en Banesto, ¿vale? Banesto había sido un banco que había sido intervenido en el año 1992. Yo entré en el año 1996. Entonces, pues era muy escrupuloso a nivel de riesgos, ¿vale? Porque fíjate la responsabilidad que tienen los bancos en la sociedad, que es dar préstamos o deuda buena. Y ahora lo vais a ver. Es una responsabilidad salvaje, porque si tú estás dando préstamos a quien no los va a devolver, pues puedes generar un problema en la sociedad brutal, ¿no? De hecho, eso es lo que empezó y se provocó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1929, bueno, esa es una opinión mía, ¿no? No sé si es así, pero yo creo que tiene mucho que ver todos los problemas financieros que hubieron en esa época con las guerras. Porque la gente cuando todo va bien, la gente está feliz y no pasa nada, no quiere guerras ni quiere movidas. Cuando tiene trabajo, tiene dinero en su bolsillo y puede disfrutar de la vida, ¿qué necesidad tiene de meterse en líos, no? Entonces, cuando hay problemas es cuando pues se provocan conflictos, ¿no? Así de claro, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería comentar un poco que me he ido lo del activo y el pasivo, y es que me decían eso, ¿no? Cuando entré en la banca. Y otra cosa, nos hicieron analizar todos los bancos de la época, que ya no existe ninguno, ¿no? Porque se los ha quedado casi todos el Santander y otros bancos, o el BBVA, se los han quedado casi todos. Fíjate que eso fue en el año 1996, ya sé que para vosotros va a parecer años atrás, pero bueno, tampoco hace tanto, ¿no? Y fijaros qué bien funciona la banca, que ya no quedan casi ninguna caja, casi ningún banco, algo debe estar pasando ahí, porque ya no queda ninguno, ¿no? Y bueno, a lo que voy. A la única entidad que intervinieron en esa época, en el año 1992, fue a Banesto, ¿no? No sé si llegáis o habéis oído hablar de Mario Conde. ¿Alguien ha oído hablar de Mario Conde? Los más jóvenes yo creo que no sabrán ni quién es, ¿no? Pero los que ya tenemos por lo menos 30, yo creo que sí que algunos sabrán ya quién es Mario Conde, ¿no?
Bueno, pues cuando nos hicieron analizar un montón de balances de bancos, no voy ni a nombrarlos, pero bueno, ya ni existen, era el Central, era el Hispano, no me acuerdo qué más bancos. Resulta que cajas de ahorros de la época estaban todos en quiebra. Os hablo del año 1992, cuando la época de la crisis, la primera crisis. Nos hacían analizar los balances y yo veía que estaban todos en quiebra. De hecho, trabajando en banca, que por eso ya no trabajo en banca, en el año 2007-2008 yo dejé de trabajar en banca en el año 2014, ¿no? Pero en el año 2007-2008 yo veía que estaban todas las cajas quebradas. Pero si es que yo no soy ningún espabilado como os habéis visto, como me habéis visto. Pero yo cogía el balance y veía que estaba quebrado. Entonces yo decía, pero ¿cómo esta gente está emitiendo acciones o está emitiendo... Si el problema no es el producto, el problema es que está la entidad quebrada. Entonces, una entidad quebrada no le puedes poner ni un duro en ningún producto, ¿vale? Bueno, ya me he ido un poco, pero bueno, creo que es importante entender la importancia que tiene el dinero, ¿no? Y los préstamos que se dan, ¿no? Y un poco lo que sí que quería que entendierais es que el concepto de que cuando presta el dinero el banco, para ellos está en el activo, tiene algo que le tienes que devolver, ¿no? No en el pasivo, está en el activo, ¿no? Entonces, bueno, yendo al ejemplo, cuando un banco comercial presta dinero para comprar una casa, pues genera ese dinero que no existía, dando el préstamo, y lo contabiliza en su activo, ¿no? Como deudor. Este deudor me debe un dinero. Pero a su vez, en el mismo momento, lo contabiliza en un activo y lo contabiliza en el pasivo. Y es, yo le doy el dinero y lo deposito en su cuenta. Con lo cual, ya he generado de la nada, de un lado a otro, acabo de generar el dinero. Lo he colocado como préstamo y lo he colocado en la cuenta. Yo me acuerdo cuando trabajaba en banca, que hacíamos las disposiciones de los préstamos, pues salía de la nada. Yo pulsaba un botón, yo no sabía que tenía tanto poder, entre comillas, de que pulsaba un botón y había generado dinero. Y la había generado, le había generado un préstamo al cliente con unos tipos de interés, con unas comisiones, le había hecho que tenía que firmar no sé quién, tenía que contratar no sé cuántos seguros, bueno, y luego aparte ese dinero que aparecía lo disponía, se lo disponía y aparecía en la cuenta. Con lo cual en ese momento en el activo aparece el préstamo y en el pasivo de la entidad aparece el dinero, ¿vale? En cuenta corriente, ¿no? Ese dinero que se presta y se lo pones en la cuenta del cliente, automáticamente ese dinero iba a pagarle al comprador, o sea, perdón, al vendedor de la vivienda, ¿vale? Y con lo cual, de algo que habías creado de la nada, generabas el préstamo, le dabas el dinero, lo ponías en la cuenta corriente y automáticamente hacías un cheque bancario para llevarlo a otro banco, para pagar al vendedor, ¿vale? Y posteriormente, sí, bueno, los bancos sí que es cierto que de la nada, pues hay una pequeña cantidad, no me acuerdo ahora qué porcentaje es, pero un porcentaje muy pequeño que tienen que guardar en depósito de los bancos, o sea, como en reserva, ¿no? ¿Perdona? Sí, ahora está el 3%, ¿correcto? Por 0,3, ¿no? Mucho más bajo. Mucho más bajo. Yo el otro día lo vi, me pareció ver el 0,3, no me acuerdo si leí el 0,3 o el 3, la verdad. Creo que es el 3, me pareció leer porque fui al Banco Central Europeo a mirarlo, pues si acaso salía este tema, ¿no? Pues lo consulté y quiero recordar que era un 3. Pero fijaros que de lo que se presta solamente se guarda un 3, ¿no? Que de hecho creo que hay una diapositiva por aquí. La he quitado, no está. ¿Vale? No está. Pero bueno, yendo un poco, yo quiero que reflexionemos cómo se crea el dinero que se crea en deuda, ¿no? Porque yo creo que qué casualidad que en el año 2009 o en el año 2008 Satoshi Nakamoto, que es el creador del Bitcoin, bueno, el supuesto creador del Bitcoin, vamos a dejarlo así, no voy a entrar en ese tema, el supuesto creador del Bitcoin justo cuando se sale de una crisis o hay una crisis muy importante, se le ocurre generar un dinero de otras características, ¿no? Qué casualidad que es cuando se produce una crisis muy importante, ¿no? Aquí esto que he puesto es un gráfico de cómo evoluciona la bolsa desde el año 1907, ¿no? Y luego lo que veis en azul, es cómo evolucionó la bolsa en el año 2007, ¿vale? Para que os deis cuenta, en el año 1907 tiene su pico final después del año 1929, ¿vale?
Si ocurriera esta vez lo mismo, que ojalá no ocurra, ¿vale? Pero si ocurriera esta vez lo mismo, pues en el año 2029 sería cuando se empezarían a haber problemas reales en la economía más fuertes todavía, ¿no? Quiero dejarlo ahí, ¿no? Esto es un poco también, esto es el efecto inflación, ¿vale? Porque justamente por empezar a emitir dinero de la nada, pues al final cuanto más dinero se emite en la sociedad, cuanto más oferta monetaria hay, y al final los que estáis en económicas o empresas sabéis que, bueno, pues que está la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Cuanto un producto, cuanto más oferta hay y menos demanda hay, pues el precio baja, ¿no? Y ocurre al revés. Entonces, en el dinero pasa lo mismo. Cuanto más dinero hay, menos valor tiene ese dinero, ¿no? Y ahí se produce la inflación, ¿vale? Que las cosas empiezan a subir de precio, ¿no? Quiero que veáis aquí, es curioso porque he sacado esta gráfica también de la bolsa, porque siempre se dice que la bolsa siempre ganan. En la bolsa, si mantienes el dinero, siempre se gana, ¿no? Bueno, pues desde el año 1907 al año, me parece que es 1985, si veis eso es el valor real del dinero. Con lo cual, sí que es cierto que han habido picos hacia abajo y picos hacia arriba, pero en 80 años, casi, pues el dinero, pues, o sea, es como que el valor, lo que se había invertido en bolsa, que aunque en la parte de arriba, el lado rojo es lo real y la parte de azul es el nominal, para que veáis que realmente pues, estabas a los mismos niveles, ¿no? O sea, en la rentabilidad que hayas obtenido en la bolsa. Más que nada quiero reflejar con esto que el dinero pierde valor con el tiempo, ¿vale? Y creo que eso lo sabemos todos, que los precios, bueno, pues últimamente se supone que los precios están subiendo menos. Yo eso no lo tengo tan claro, pero bueno, pero se supone que los precios están subiendo menos, ¿no? Probablemente la tecnología sí, pero probablemente hay otros productos que... ¿La vivienda está subiendo menos? ¿Creéis que la vivienda no sube? Pues mira, cuando yo compré la primera casa, que ahora ya no tengo, me costó 100.000 euros. Y esa misma casa estoy seguro que ahora vale lo menos 500.000 euros. Lo digo porque ya no la tengo, ¿no? Y yo la vendí por una cantidad importante, ¿no? Entonces, lo quiero contar eso porque al final las cosas sí que están subiendo, por mucho que nos estén contando. Pero bueno, a lo que voy, el concepto un poco de la inflación, ¿vale? Entonces el dinero deuda es un dinero inflacionario de por sí. Otra diapositiva importante porque entendáis un poco el concepto, ¿no? Esto es el Producto Interior Bruto, que es la raya de abajo, la naranja, y la raya de arriba, el azul, es el endeudamiento que hay. Entonces, como os estáis dando cuenta, el nivel de endeudamiento es, pues a fechas actuales, esto es del año 2019, esto es solamente en concreto Estados Unidos, es un gráfico de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues es 3,5 veces el Producto Interior Bruto. Pero vamos a ver, si el dinero está para que nos sirva para intercambiar los bienes y servicios que tenemos, ¿cómo estamos generando 3 o 5 veces dinero por encima al intercambio que tenemos de bienes y servicios? Entre comillas, ¿vale? Entonces, una cosa, lo de abajo es la economía real. Y lo de arriba, mira, lo de abajo sería lo que yo le llamo economía, o lo que se llama economía, y lo de arriba sería lo que se llama finanzas. O sea, ¿cómo puede ser que haya un sistema financiero? Eso en Estados Unidos, pero me da igual. Si cogemos estadísticas del planeta, está igual. El nivel de endeudamiento en todo el planeta creo que está en torno a 3 veces lo que es el Producto Interior Bruto, con los gráficos, los datos oficiales que nos están dando, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto es muy importante, ¿no? Todos estos datos que os estoy dando, ¿no? Porque justamente, y aquí este es el bloque Génesis, ¿no? Es de un explorador de blockchain, que es una de las cosas buenas que tiene blockchain, que ya no te tienes que creer lo que te cuenten, sino que tú te coges, te vas al explorador de blockchain y compruebas lo que te cuenten. Esto es lo mismo que, bueno, pues que antes podías ir a una biblioteca a buscar información de algo y ahora pues esa biblioteca, tienes un montón de bibliotecas en internet, ¿no? Que las puedes consultar, ¿no? Entonces no estás solamente, o sea, tienes un montón de información que puedes comprobar lo que te están diciendo, ¿no? Información buena o mala. Y cuanto más información hay no significa que sea buena, hay que ser capaces de ver qué información es buena y qué información es mala. Pero las blockchains son una información pública, ahora entraremos en el concepto de blockchain, pero lo que quiero que veáis es lo que pone ahí, ¿no? No se ve bien, data que pone, ahí hace una reflexión Satoshi Nakamoto y pone un texto. Y pone un texto en inglés y dice, era 3 de enero de 2009. Y dice Satoshi Nakamoto, segunda rescate a los bancos. Y pone de referencia este artículo del Times. Lo podéis leer vosotros. Habla de eso. Bueno, pues eso, pues
quería hacer un poco una breve lo que es la historia del dinero y el por qué llegamos al dinero Bitcoin, ¿no? Y bueno, pues es curioso porque eso ocurre en el año 2009, ¿no? Os quiero decir que no he dado ese dato, pero os pondré el vídeo completo para que si queréis lo podáis ver, os voy a poner el link del vídeo completo. Esta ponencia se hace el día 26 de febrero, creo que es, ¿vale? Con lo cual todavía no estábamos en cuarentena y todavía no habían empezado a bajar las bolsas, ¿eh? Entonces, bueno, pues simplemente que sepáis que esta ponencia que se está hablando de todo esto es justo el día 26 de febrero. Bueno, pues nada, que oye, que ya hemos estado demasiado tiempo por hoy, no quiero hacer los vídeos muy largos. Bueno, pues mañana vamos a seguir con este tema. Bueno, pues lo que digo siempre, pues nada, oye, hasta mañana, despiertos del siglo XXI. Y eso, pues que el verdadero cambio está en nosotros mismos. Que si nosotros cambiamos, pues todo cambia. Bueno, a ver si me deja